Pues trabajo de una manera bastante disciplinada, escribo todos los días, bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días, unas 6 horas, a veces 8 horas, ¿no? Depende cómo vaya el trabajo, pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. ¿Te resulta fácil concentrarte o te distraen las cosas? Pues depende, las mejores horas para mí son siempre las primeras, ¿no? Cuando comienza el día, esas son las horas más fértiles, ¿no? Las que trabajo mejor. Después ya se me va haciendo un poco cuesta arriba y nunca he podido escribir en las noches, por ejemplo. En las tardes o las noches lo que hago es tomo notas, reviso y preparo un poco el trabajo del día siguiente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo retomar lo que escribo, si es que lo interrumpo por unos días o unas semanas, después me resulta muy difícil, ¿no? Generalmente el comienzo de una novela es muy dificultoso, tengo una gran inseguridad, muchas dudas, y es la parte más fastidiosa, ¿no? Ahora, una vez que tengo un borrador más o menos terminado, entonces sí, el trabajo resulta muy excitante, trabajo mucho más horas y ya tengo una confianza mucho mayor. Sí, para mí lo que resulta maravilloso en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia, es decir, ya hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagan los personajes y en cambio aparecen otras cosas que resultan inevitables, ¿no? Y cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar, ¿no? Y entonces descubre cosas que no quiso decir, que no supo que ponía, ¿no? Ese momento para mí es muy fascinante siempre, ¿no? Llevo muchísimo tiempo escribiendo historias, lo hago desde mi adolescencia y aunque a ustedes les parezca mentira, ese proceso del que nace una historia, un cuento, una novela, una obra de teatro, sigue siendo para mí profundamente misterioso. Un proceso en el que tengo la impresión de que solo una parte de él la controlo enteramente, con mis conocimientos, con mi conciencia, con mi voluntad, en tanto que en el resto de ese proceso intervienen elementos espontáneos, irracionales, imprevisibles, que pasan por debajo, por encima de mi conciencia y que siempre me están sorprendiendo. Creo que es obvio que en la tarea creativa intervienen elementos que no pasan por la conciencia. Para mí, estos elementos aparecen inevitablemente siempre en lo que llamaríamos la elección del tema sobre el que escribo. Es una elección que, en cierta forma, no es una elección, porque la palabra elección significa una decisión perfectamente clara, deliberada, consciente, y la verdad es que nunca he elegido un tema, entre comillas, de esta manera. Los temas siempre se me han impuesto, y se me han impuesto a partir de ciertas experiencias vividas. Creo que todas las historias que he escrito, desde que era adolescente hasta ahora, han nacido a partir de algo que hice, que vi, que oí o que leí. Algo que, por una razón que para mí es generalmente desconocida, queda almacenada en la memoria, deja en la memoria unas imágenes que luego o inmediatamente después o a veces bastante después empiezan a generar en torno de ellas un fantaseo, como una especulación, una serie de conjeturas que van poco a poco diseñando como el embrión de una historia. La verdad es que este punto de arranque es para mí generalmente inconsciente. No me doy cuenta, es algo que me ocurre de una manera más bien distraída, hasta que de pronto descubro que hace algún tiempo vengo, de rato en rato, en momentos más bien de abandono o distracción, construyendo algo a partir de esas imágenes que mi memoria conserva muy vivas. Al principio nunca sé si eso va a prosperar o si eso va a eclipsarse, que va a ser como una tentativa iniciada y frustrada de delinear el boceto de una historia,
o si eso va a perseverar. Si persevera, si a lo largo de semanas, meses, ese recuerdo vuelve, o esos recuerdos vuelven y en torno a ellos sigo fantaseando, especulando, hasta tener un embrión, a veces algo extremadamente vago, neblinoso, pero que se podría llamar la semilla de una historia, empiezo a tomar notas, pequeñas fichas, pequeños apuntes, tratando de establecer algunas trayectorias. Eso es lo primero que me preocupa y lo que me da una cierta seguridad al empezar a diseñar el esquema de lo que sería una historia. Trayectorias, dónde arranca un personaje, hacia dónde avanza y dónde termina el personaje. Y luego, si sigo tomando esas notas, tratando de cruzar y descruzar esas trayectorias hasta que se vaya configurando como el esqueleto de una historia. Es un proceso que a veces me toma semanas, meses o incluso años. Hay historias que he escrito 10, 15 años después de haber sentido por primera vez ese desasosiego que ciertas imágenes de la memoria me generan y que son como el punto de partida, el punto de arranque de una historia. En otros casos no, en otros casos la experiencia es casi inmediata. Por ejemplo, mi primera novela, La ciudad y los perros, una novela que ocurre en un colegio militar en la Lima de los años 50, un colegio militar en el que yo estuve 2 años como cadete, cuando tenía 14, 15 años. En este caso sí, yo recuerdo desde que entré al Colegio Militar Leoncio Prado, seguramente a los pocos meses de estar allí, en ese internado militar, quise escribir alguna vez una novela inspirada en las cosas que veía, que hacía, que constantemente ocurrían a mi alrededor y que me estaban sorprendiendo, desconcertando, asustando, abriendo a mis ojos un tipo de experiencias que no había tenido nunca antes. Una vez que tengo un tema que me ha elegido y que yo he elegido, ¿qué hago? ¿Qué hice, por ejemplo, en el caso de la historia de los habladores machiguengas? Un esquema, como ya les dije, muy general, muy vago, unas trayectorias que se cruzan, se descruzan hasta formar, digamos, como el esqueleto de una historia. Y luego, al mismo tiempo que comienzo a escribir, me documento. La documentación para mí es absolutamente fundamental, pero no hay que entender, digamos, esta palabra, documentarse, en el sentido en que la usaría un investigador, un historiador, un sociólogo que revisa documentos, libros o busca informantes para tratar de establecer un conocimiento objetivo, una verdad. No, en absoluto. A mí no me interesa la verdad cuando estoy documentándome respecto a determinado tema para escribir una novela. Me interesa familiarizarme con el mundo que voy a inventar. Y para familiarizarme con el mundo todo vale. Vale el conocimiento científico, por ejemplo, en el caso de los machiguengas, los trabajos de los etnólogos, de los folcloristas, de los antropólogos que escribieron sobre los machiguengas, las relaciones de algunos misioneros católicos, sobre todo dominicanos, que han trabajado mucho en la zona de la Amazonía donde están los machiguengas, y también los relatos, los cuentos, las leyendas recogidos por folcloristas o por misioneros y traducidos al español para poder entrar un poco en el mundo imaginario, en la religión, en las costumbres, en las creencias de los machiguengas. Esa documentación para mí es muy importante porque constantemente me está suscitando imágenes, ideas que incorporo a la novela.
Repito que no es una documentación de tipo científico, no es una documentación que busca establecer una verdad y deslindarla de un error. No, es una documentación para sentir más de cerca aquello que quiero inventar, para irme familiarizando con la manera de ser de ciertas personas que luego van a ser la materia prima de los personajes que voy a inventar. La documentación para mí siempre es fascinante porque de ella va enriqueciéndose extraordinariamente ese proyecto inicial que tengo y que, como les dije, no es sino un boceto muy abstracto y general, al principio totalmente despojado de hueso, de carne, de sangre, de vida.